Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos en la primera hora. Les reitero la noticia de última hora. El gobierno nos va a clavar el IVA al 15%. Ya es un hecho. El aumento del IVA va a regir a partir del más o menos 8 de marzo, porque el 7 de marzo vence el tiempo para que la Asamblea hubiese resuelto el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado. A partir del 8 de marzo se podrá publicar en el registro oficial y se estima que desde el 1 de abril íbamos a pagar 13%, pero el ministro de Economía y Finanzas acaba de anunciar que van directo al 15%. Veamos cómo reacciona el país frente a esta situación. Vamos a enlazarnos ahora mismo con Eduardo Reynoso, que está conectado con nosotros a esta hora de la mañana. Eduardo es el gerente general de PSG. Ya les cuento que PSG es Profits Consulting Group, que ha desarrollado un análisis, un trabajo de campo, estableciendo algunos rubros, ¿no? La confianza institucional, la calificación del presidente de la República, etcétera. Eduardo, qué gusto, bienvenido, buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Fabricio, un gusto enorme estar acá. Gracias a usted por la gentileza. A ver, primero cuéntale a la audiencia qué es PSG. Bueno, Profit Consulting Group es una consultora que lleva ya 25 años en el mercado, muy enfocado más que en temas políticos, enfocado en temas sociales y empresariales. Hemos realizado una investigación de mercado que tiene un 95% de nivel de confianza, un 5% de margen de error, lo cual nos ha llevado a tener unos resultados muy confiables en Quito y Guayaquil a todas las edades mayores de 18 años, en las cuales hemos tenido unos hallazgos que nos parecen interesantes. Vamos a hablar de esos hallazgos, pero antes, ¿cuál es la metodología de este trabajo de campo? ¿Es encuesta face to face, en la calle o por internet? ¿Cómo lo desarrollan ustedes? Es una investigación cuantitativa puerta a puerta, face to face, donde vamos y de alguna manera damos una proporcionalidad enfocado a los porcentajes justamente del INEC. Clase alta 2%, media alta 11% y así sucesivamente en clase media típica, media baja y baja. Entonces lo que buscamos básicamente es tener una radiografía de todos los niveles socioeconómicos, también de géneros, hombres y mujeres, y que definitivamente nos puedan acercar a cuál es el pensamiento hoy del ecuatoriano frente a las variables que hemos preguntado en esta ocasión. Correcto. Usted decía, este trabajo de campo, face to face, con 800 encuestas en Quito y Guayaquil, les ha permitido evaluar o valorar hallazgos interesantes. ¿Cuál es el más interesante que usted evalúa, Eduardo? La evolución. En realidad, esa evolución del 16 de noviembre, que fue la primera toma con las primeras 800, versus el 16 de febrero, que se terminó ya el informe de esta segunda ola, lo que hemos visto es que se puede, de alguna manera, resumir el resultado de este tema con 3 palabras claves: seguridad, bienestar y confianza. Eso es lo que de alguna manera está resumiéndose dentro de lo que la gente está sintiendo o está percibiendo hoy por parte de este Ecuador en el que hoy están viviendo. También entender que hay algo que es extremadamente positivo al margen de qué institución nosotros estemos hablando. La gente está volviendo a confiar en las instituciones. ¿Por qué lo veo como algo positivo? Es sencillo. Las instituciones son las que unen a las personas. Es el vínculo que hace que las sociedades de alguna manera progresen. Las instituciones tienen la capacidad de poder guiar, unir y llevar a todos hacia unos mismos fines. Y lo interesante es que al margen de las instituciones, porque hay unas que han crecido más, otras que han crecido menos, pero casi todas han crecido, lo interesante es que han subido un 8% de nivel de confianza entre el mes de noviembre y este mes de febrero. Y eso es algo positivo al margen de todo. ¿Cuál es el nivel de confianza que hoy tiene el presidente de la República y cómo evalúan esa cifra, Eduardo? Bueno, básicamente esa cifra hoy, este resultado es que tiene un nivel de confianza del 72%. ¿Cómo se evalúa? Uno le pregunta básicamente si, con respecto a la confianza que usted tiene en el presidente, ¿cómo la califica? Muy positiva, negativa o muy negativa. Entonces se unen
los dos puntales o los dos indicadores positivos, y eso es lo que al final termina generando ese 72% que tiene como resultado, que es bastante positivo. Ese 72% para un presidente que pasa de la primera a la segunda vuelta con el 23%, que gana la elección con el 51%, ¿cómo lo evaluamos con base en esta evolución de porcentajes de calificación positiva, Eduardo? Es un gran inicio de gestión, indudablemente, por una sencilla razón. Estar en el poder, normalmente en investigación de mercado, te genera ya unos puntos negativos que los heredas justamente porque estás en el poder. Y lo segundo es que, obviamente, cuando tú estás ya en la acción política como tal, en la acción, en la dinámica pública, indudablemente hay muchas cosas que también pueden llegar a fallar. Entonces, más bien el hecho es de que si tú tuviste unos indicadores que ya eran positivos, con los cuales ganaste la segunda vuelta, y hoy, después de unos cuantos meses, se ha vuelto a evaluar esto, y tienes 20 puntos más aproximadamente de lo que tenías antes, entonces estamos hablando de que esto va por buen camino. Por lo menos así lo está percibiendo la gente. Y yo sí le puedo decir que dentro de un poco la conversación cualitativa que no necesariamente está reflejado en el informe, lo que sí nos hemos podido dar cuenta es de que lo que se repite mucho en las verbalizaciones informales es que la gente dice, habla poco pero hace mucho. Es decir, aquí lo que es el cerebro, de alguna forma, lo que está trabajando es un cerebro comparativo. Está indudablemente comparando con quizás los mandatarios anteriores, en donde a lo mejor habían buenas retóricas, pero en las acciones no se veía algo que de alguna forma favorezca a la sociedad. Hoy la gente se siente mejor, más confiada, con más seguridad y con más bienestar. Eduardo, a nivel de confianza institucional, ¿cuál es la institución o las instituciones mejor valoradas que dejó el trabajo de campo de esta encuesta? 3 básicamente, y son justamente aquellas que están mucho más asociadas con el tema de seguridad. Por ejemplo, en el caso de militares, que es el récord frente a todo récord, los militares pasan de un nivel de confiabilidad del 56% al 83% en esta investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 27 puntos de mejoramiento en su imagen perceptual. La policía no se queda atrás, pasa de un 30% a un 45%, teniendo 15 puntos arriba de la medición anterior. Y también el gobierno nacional, que de alguna forma se ve reflejado en la confianza que se le tiene al presidente de la República. Pero, por ejemplo, revisando la confianza, ¿no? Los políticos, los jueces, o sea, veo que en el nivel más bajo está el sistema judicial y los políticos. ¿Qué nos dice eso, Eduardo? Lo que nos dice es básicamente que se ven muchos más esfuerzos por parte de un gobierno, por parte de la fuerza del orden, que de la función judicial, que es obviamente un punto aún muy mejorable. Sin embargo, lo interesante también está en entender que ya está focalizado el problema. La gente ya tiene un poco más claro dónde, de alguna manera, en dónde las cosas no están funcionando de la manera totalmente correcta. Mire, Fabricio, cuando alguien mete un gol en un penal de última hora, nadie pregunta por qué metió el gol, simplemente lo celebras. Pero cuando ese penal no entra al arco, aquí tú te volteas y dices qué fue lo que falló, y cuando te volteas ves que el futbolista no entrenó, que estaba sin pupos adecuados, que a lo mejor estaba calambrado y que tenía hasta miedo. Entonces, cuando usted se voltea y se da cuenta que hay muchos factores que hicieron que las cosas funcionen, entonces uno no podría llegar a culpar a algo específicamente. Pero cuando usted ve que la policía funciona, cuando usted ve que los militares funcionan, cuando usted ve que el gobierno toma decisiones firmes, serias, que las lleva a las acciones y no solo en la retórica, entonces al final tú dices, ¿por qué no tengo quizás el país perfecto? Ahí es donde la gente se voltea y ve a la función judicial como uno de esos puntales que tienen que ser mejorados.
Ahora bien, Eduardo, en este trabajo ustedes obviamente han analizado el nivel de confianza institucional, donde primero aparecen los militares, hay un buen porcentaje del Ejecutivo. Yo entiendo que esas cifras positivas que usted está presentando están asociadas básicamente a la forma como el gobierno de Noboa está encarando la crisis de seguridad, porque uno conversa con la gente en la calle y lo primero que se señala es: hay esa sensación de que Noboa está haciendo algo que no hizo su predecesor, que era Guillermo Lasso. Entonces, tal vez el gobierno anterior dejó la vara en seguridad tan baja que hoy, con las decisiones de Noboa, hay esta sensación. Pero, y ahí yo le pido, dejando de lado obviamente este análisis, le pido evaluar un poquito o proyectar el futuro, porque esta mañana ya el ministro de Economía y Finanzas ha anunciado que desde el 1 de abril, que ya se comenzará a recaudar el nuevo IVA, el gobierno va directo, ya no al 13%, sino al 15%, el aumento de 3 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado. Yo le pregunto si la economía, a diferencia del combate a la inseguridad, la economía podría tener alguna incidencia negativa en estas buenas perspectivas del gobierno de Noboa. Eduardo. Mire, usted tiene toda la razón con respecto al tema que usted lo estaba asociando con el manejo del conflicto. De hecho, hay una pregunta en donde se le consulta a la gente cómo considera que está manejando el conflicto, y el 73% está a favor de cómo se ha manejado, y que es muy similar al porcentaje del 72% de confianza que tiene el presidente de la República. Entonces están muy afín. Por ende, pudiésemos llegar a concluir que el buen manejo del conflicto armado no internacional es lo que tiene con un alto nivel de confianza el presidente de la República. Ahora, justamente para que eso mismo siga ocurriendo, yo creo que la ciudadanía ha logrado de alguna manera. A nadie le gustan los impuestos, esto hay que ser muy claro, a nadie le gustan los impuestos, pero creo que la ciudadanía, ante la desesperación y ante el miedo de que los militares no sigan haciendo el trabajo que hoy están haciendo extremadamente bien, dicen algo como, quizás puede ser algo como, hay que financiar esta guerra porque no podemos parar. Entonces, si bien ningún impuesto es altamente querido por ninguna población, ni en Ecuador, ni en Latinoamérica, y quizás en ninguna parte del mundo, yo sí creo que pudiese haber hoy, frente a la gran emergencia que hemos vivido, frente al dolor que hemos tenido social y frente a tantos muertos, que la gente, yo sí creo que por lo menos en una gran mayoría entienden que este conflicto que hoy se está empezando a ganar, que se ve quizás una luz al final del túnel, tiene que continuar. Y si la vía era un impuesto, quizás algunos lo vayan a entender así. Sí, o sea, para lo que se viene, ¿no? Y podría darse este escenario que usted señala, que tal vez no haya una reacción tan negativa, pero habrá que ver el momento que se pague ya no el 12%, sino el 15%, si se mantiene esta misma percepción por parte de la población, Eduardo, porque una cosa es decir, bueno, estoy dispuesto a pagar ahora, pero el momento que ya me toque pagar 3 puntos porcentuales adicionales, creo que la cosa podría cambiar, Eduardo. Para eso, Fabricio, me comprometo a hacer otra medición y de alguna manera generar o analizar un poco el impacto, porque como investigador de mercado más me gusta hablar sobre las cifras que encuentro antes que de mi propia opinión, porque al final yo soy uno más de esos 17 o 18 millones de ecuatorianos que aún está en duda cuántos somos, pero en todo caso no quisiera sesgar una información con mi opinión hasta no tener claro los números. Oye, Eduardo, ¿qué pasa? Digo, probablemente estas cifras positivas que usted ha mencionado también están asociadas a esta buena relación que tiene el Ejecutivo con la Asamblea Nacional, si comparamos la relación, en cambio, muy tirante, muy chocante que tuvo el presidente Lasso con la anterior legislatura, al punto que lo llevaron a juicio político y Lasso disolvió ese parlamento. Mire, yo veo dos grandes diferencias, pero este es un análisis mío que me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que se diferencia en gestión con respecto al mandatario anterior? Que este gobierno es acción y no es tanto discurso. ¿Okay? Primera cosa, ya desde el punto de vista de gobierno.
Ahora, ¿qué es lo diferente con respecto a la personalidad? Porque usted sabe que tanto importante es el mensaje como también el mensajero. Y yo sí logro ver que este presidente lo que ha logrado, a diferencia de otros presidentes que lo que de alguna manera han sembrado división y odio, es la unión entre ciudadanos, la unión inclusive entre policías y militares, que son dos fuerzas del orden importantes, que si bien han tenido que trabajar históricamente, no necesariamente estaban tan unidas como hoy sí lo están. Entonces, para mí, yo creo que ese liderazgo joven, ¿sí?, poco más fresco, está permitiendo que la gente entienda que las cosas en la política sí podrían llegar a ser diferentes. Entonces, yo veo en él que porque hay verbalizaciones que yo entiendo, cuando te hablan de seguridad, dice, 45% de la gente que siente cosas positivas, dice, ha aumentado la seguridad, pero también hay otras que te hablan de confianza en los militares, en el gobierno, confianza en la policía, seguridad en los negocios, pero hay una que es bastante interesante, que dice bienestar. Bienestar también implica algo de, hasta cierto punto, de armonía, no estar en permanente conflicto de dimes y diretes. A la gente ya no le gusta la política. No le gustan los políticos, ni siquiera las campañas políticas, y peor, las polémicas o peleas políticas. Y yo creo que este presidente, por lo joven que es, entiende bien esa perspectiva. Eduardo, gracias por el tiempo y por esta aproximación que usted nos hace a esta investigación de percepción ciudadana sobre algunos temas que nos ha mencionado. Muy amable, ¿ah? Gracias a usted, Fabricio. Un saludo. Gracias a Eduardo Reynoso, gerente de Profits Consulting Group, PSG, que ha presentado esta investigación de percepción ciudadana, son las cifras que ellos manejan. Bueno, sobre la imagen del presidente o la calificación positiva del presidente, esto es muy similar a lo que han publicado en su momento. Perfiles de opinión, Omar Malug Research y Comunicaliza, o sea, va de la mano con la calificación positiva de entre el 70 y 80% que tiene el presidente de la República. Ahora, yo sí abro una gran interrogante sobre lo que se viene, porque, a ver, si uno sale en este momento a la calle, sinceramente, uno tal vez no percibe abiertamente el descontento del IVA porque todavía no lo sentimos. Pero ¿qué va a pasar después del 1 de abril? Cuando usted compre algo y resulta que ya no le aparezca el 12, sino el 15% del impuesto al valor agregado, y ahí la cosa podría cambiar. Es lo que yo le decía justamente a Eduardo Reynoso hace minutos. Con base en esto que ha anunciado el ministro de Economía y Finanzas, el IVA va a subir al 15%. La Asamblea no aprobó, tras la falta de decisión de la Asamblea Nacional, operará esta figura del Ministerio de la Ley para que a partir del 8 de marzo el Ejecutivo tenga vía libre para publicar en el registro oficial el veto parcial con el tema del IVA que subirá del 12 al 13%, y ahí mismo se había establecido la posibilidad de que el presidente de la República, con base en un dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas, que es su propio ministerio, eleve al IVA por necesidades fiscales hasta el 15%. El ministro ha dicho, bueno, vamos a ir de frente, de una al 15%. Por eso digo, y le decía a Eduardo, la cosa probablemente cambie después de abril, cuando ya tengamos otro efecto negativo económicamente hablando en nuestros bolsillos. Veamos qué pasa. 8:29, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.